Queridos hermanos, vamos a seguir con nuestras meditaciones acerca del credo de los apóstoles. Hemos estado viendo los primeros artículos, el primero en especial referido a Dios como el Señor, el creador de todo, y hemos visto en una forma muy rápida y hasta superficial el segundo artículo, que es cristológico, y habla acerca de Jesús. Pero hoy lo que quiero es que veamos una deficiencia del credo de los apóstoles. Yo había pensado originalmente que se necesita una aclaración respecto a eso de que descendió a los infiernos. Lo vamos a hacer más adelante. Pero algo que me parece ausente y casi podía decir desastrosamente ausente es la afirmación de que Jesús es el Rey. Bueno, se implica, dirá alguien, porque se dice Señor nuestro. Y está bien, esa afirmación es fundamental. Pero debiéramos confesar que Jesús es el Rey. ¿Por qué? Y quiero dar 7 razones. La primera, es decir, las 7 son escriturales, por supuesto. Pero la primera se encuentra en la raíz misma, en el inicio del Nuevo Testamento. Ustedes saben, nuestros Nuevos Testamentos comienzan poniendo a Mateo en el primer lugar y por tanto cuando leemos el primer pasaje que tiene en mi Biblia el título de genealogía de Jesucristo, ahí en esa genealogía encontramos en el versículo 6, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Dice, engendró al rey David. No dice solo a David, el hijo de David. Salomón solo es nombrado como Salomón y los demás igualmente. Pero David recibe el título de rey. ¿Por qué? En realidad él fue el iniciador de esa dinastía, de la cual el último miembro es Jesús. Jesús no tuvo hijos naturales, es decir, hijos en la carne, por tanto no tuvo descendencia. Significa que en su labor profética, pero también en su labor real, él no necesita ser sustituido y relevado por alguien. El sumo sacerdote, Jesús, lo es según el orden de Melquisedec. Pero el rey, Jesús, ¿cómo es que es rey? Así que en el capítulo 2 de este mismo evangelio, en el versículo 2, dice que los magos que vinieron de Oriente preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora, esto es gracioso porque ellos han ido a la corte del rey Herodes, han conseguido una entrevista con él y le hacen la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos? Herodes podía enojarse y decirle, ustedes han pedido hablar con el rey y yo soy el rey. ¿Cómo se les ocurre preguntar dónde está el rey? Bueno, ellos habían dicho, ¿dónde está el rey que ha nacido? Sin embargo, esto no deja de despertar en Herodes los celos y los deseos asesinos de deshacerse de los magos. Y ustedes ya conocen la historia. Solamente quería mencionar firmemente que los magos fueron
en busca del rey de los judíos. En este caso, así como en el capítulo 1 de Mateo, el rey significa rey de los judíos. El segundo punto, las profecías mesiánicas lo requieren. Otra vez, en el Evangelio, según Mateo, en el capítulo 21, en el versículo 5. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Todo esto está en el contexto de la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Pero todo esto como una señal utilizada por Dios para que el pueblo pudiera darse cuenta de qué era lo que estaba ocurriendo. Cuando esa multitud que seguía a Jesús comienza a aclamarle, dice en el versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, y está mencionando Zacarías capítulo 9, versículo 9. Así que es muy fácil memorizar ese versículo. Zacarías 9, 9. Y es lo que acabo de leer. Por tanto, las profecías mesiánicas, para tener valor de aplicación para los hebreos inicialmente, pero luego para todos los cristianos, tenían que cumplirse en cuanto y en tanto Jesús fuera rey, no con cualquier otro, no con una persona de cualquier oficio, no, tenía que ser el rey, y lo era. El tercer punto. Las acusaciones contra Jesús ante Pilato se formularon de esta forma. Y esta vez vamos a ir a Lucas, al capítulo 23. Lucas capítulo 23. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Esto es al día siguiente de que Jesús fue aprehendido y llevado ante el concilio y pasado una noche muy triste, muy fea, con la mayor injusticia que se podía cometer. Pero ahora, ante Pilato, capítulo 23, versículo 2 de Lucas, y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. La acusación de los judíos ante Pilato tiene que ver con la identidad del Señor, de nuestro Salvador. Lo que a los judíos les parecía una blasfemia es que Él dijera ser el Cristo. Lo que querían venderle a Pilato era la acusación de que el Cristo significaba un rey. Por eso Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, dijo, tú lo dices. Es decir, aceptó. No había contestado a lo que le hablaron antes y a las preguntas de Pilato, pero ahora sí, ante esa pregunta, él responde enfáticamente. Y seguimos en el capítulo 23, pero vamos al versículo 37.
Voy a leer desde el 36 para entender. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y también sobre él había un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. ¿Por qué habían tres tipos de letras, tres escrituras, o lo mismo en tres idiomas? ¿Por qué? Porque querían estar seguros de que todos iban a entender la causa por la que Jesús estaba muriendo en la cruz. No querían correr el riesgo de una mala interpretación. Querían dejar muy bien establecido: si él pretendía ser el rey, tenía que sufrir las consecuencias de esa pretensión, para ellos falsa. ¿Y para ti? Cuarto, la autoridad de su mesianidad entra en ejercicio por su realeza. Veamos aquí en Lucas capítulo 23, el versículo 2, otra vez. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ahora, esto era falso. Recuerden ustedes cuando fue consultado por los fariseos si era correcto dar tributo al César, él les pidió una moneda y la conclusión fue: dad al César lo que es del César. Lo que ellos están diciendo es una calumnia. Están diciendo que él había prohibido dar tributo al César. Así son generalmente las versiones populares sobre las que se basa la creencia popular también. Pero, ¿a qué apunta esto? Lo que están diciendo es que él pretende ser rey, porque si no, de otra manera, su mesianidad no tendría sentido. No tendría la forma de ejercer poder realmente. Veamos un momentito un poco más en la siguiente parte, el quinto punto. El rechazo de los judíos se da al rechazar su realeza. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un juego muy requerido por los niños, especialmente por las niñas, es que viendo a la mamá cocinar, ellas quieren cocinar también. Y a veces la mamá generosamente les permite manipular algunos elementos, algunos componentes de lo que ha estado usando ella misma para que sus hijas o sus hijitas pequeñas jueguen, pero no coman. Ahora, un cuento muy conocido es este de la cantidad de niños que jugando han preparado algún alimento, pero luego lo han ingerido y claro, no tenía todas las condiciones de higiene, a veces no habían tenido la cocción y no estaban listos para comerse, pero los han comido. A mí me pasó una vez y tuve una gravísima infección. Creo que tomé sopa de ladrillo o alguna cosa así. Bueno, ese juego es muy propio de los niños pequeños que no pueden notar la diferencia entre lo que es real y lo que es solamente un juguete. Cuando la gente
habla en el nivel superficial, social. Dice cosas que a veces son inaceptables en el rigor científico, histórico, de veracidad. Cuando alguien se atreve a rechazar a Jesús, ¿por qué lo rechaza? ¿Qué hace que esta persona considere que Jesús no es creíble? Tenemos entre las diferentes frases tristes en los evangelios, especialmente en el Evangelio según San Juan, la afirmación de que Él vino al mundo y los suyos no le recibieron, le rechazaron. Las tinieblas rechazaron a la luz. Eso es lo que dice. No rechazaron todo de Jesús. Jesús en cierto momento les dijo, algunas obras he hecho entre ustedes. ¿Por cuál de ellas ustedes me rechazan? Me quieren apedrear. Y ellos dicen, no por las obras buenas, sino porque tú te haces Dios. Muy interesante. Veamos en Juan el capítulo 19 y vamos a leer desde el versículo 15. Juan capítulo 19. Creo que debo leer desde el versículo 14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Está hablando de Pilato. Pilato es el sujeto. Él es el que dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. No tenemos más rey que César. Y de esta manera mostraron su ingratitud para con Jesús, pero sobre todo mostraron su hipocresía. Esto no lo dijeron solamente porque lo creyeran, lo dijeron porque querían congraciarse con el gobernador romano. El César es nuestro rey. ¿Y Herodes? ¿No reconocían a Herodes? No importa. Lo que querían era congraciarse con Pilato, reconociendo y definiendo que el César era su rey. Bueno, podemos decir que ellos se adelantaron unos casi 2000 años a su época. En breve vendrán días en que otra multitud saldrá coreando, magnificando, alabando a un nuevo rey. Nosotros le conocemos como la bestia. Esto está relatado en Apocalipsis capítulo 13. Y la gente dirá, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá contra ella? La bestia es nuestro rey. No es nuestro. Es el rey de los que se pierden. Cuando estos judíos dijeron que el César era su rey, lo dijeron en el contexto de rechazar a Jesús. Y esta es la cuestión. Si tú rechazas a Jesús, inevitablemente estás aceptando el reinado de la bestia sobre ti. No puedes servir
a dos señores. Tienes que escoger. Si Jesucristo no es tu Señor, la bestia lo será, si es que no lo es ya. Por eso es tan importante reconocer a Jesús y declarar que Él es nuestro Rey. Un poco más adelante, en la época apostólica, encontramos en el capítulo 17 del libro de los Hechos el momento en que el apóstol Pablo fue acusado en una situación más o menos similar. Los judíos, enojados contra él, dice en el capítulo 17 que en Tesalónica los judíos que estaban resentidos con el mensaje de Pablo tomaron a algunos de los cristianos nuevos y los llevaron ante Jasón, ante las autoridades de la ciudad. Uno de ellos fue Jasón, gritando: estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Esa es la acusación que reciben Pablo y sus discípulos en Tesalónica, concretamente esta, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo, y así sigue el relato. Pablo fue maltratado en Tesalónica por esta razón y tuvo que salir y refugiarse en Berea. Más tarde, sobre una acusación similar, fue llevado a Roma. Si decimos creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, ojalá estemos implicando, creemos que Jesús es nuestro Rey. Pero como algunas implicaciones, por no estar expresadas abiertamente, a veces se olvidan, yo quisiera invitarles a que todos nosotros claramente declaremos: creo en Jesucristo. Él es Señor nuestro. Él es mi Rey. Él es mi Rey. ¿No te gustaría a ti, que logres la atención de la persona que está contigo ahora y le digas: ¿sabes qué? Quiero que me escuches, quiero que sepas, Jesucristo es mi Rey. Jesucristo es mi Rey. Creo en Jesucristo y creo que Él es mi Rey. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo. Sí, vivió sin pecado. Él es mi Rey. Si nunca lo habías pensado, piénsalo ahora. Si nunca lo habías dicho, decláralo ahora. Este es un tiempo adecuado. Todos nosotros confesemos: Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así está declarado al final de la Biblia. Toda la Biblia nos lleva a confesar esto. En el capítulo 19 de este libro con el que se cierra la Biblia, se nos muestra que un varón
un jinete sale sobre su caballo blanco. Su ropa estaba vestida y teñida, su vestido estaba teñido de sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. De su boca sale una espada aguda. Él va a juzgar con el furor del Dios Todopoderoso. Versículo 16 del capítulo 19. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo Él merece toda adoración. Juntos proclamemos: Jesucristo es mi Rey, para siempre. Oremos. Señor, muchas veces hemos dicho palabras porque suenan bien, pero ahora queremos decir, reconociendo el sentido, siendo coherentes y consistentes y firmes. Tú eres nuestro Rey. Contigo está nuestra devoción. Solo tú mereces toda alabanza. Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, ven, reina en nuestros corazones. Gracias por limpiarnos y prepararnos para ser parte de tu reino. Bendito sea tu nombre. Amén.